¿Qué tal? Saludos, saludos Morona, Santiago, Ecuador y el mundo. Estamos aquí en la ciudad de Macas, en una de las avenidas principales de esa gran ciudad de Macas. Muy curiosamente hoy día caminando un poco, nos encontramos con una persona para mí la más importante en estos tiempos, porque realmente ya nadie quiere leer en estos tiempos, pero nos encontramos con un amigo que nos está visitando en la provincia de Morona, Santiago y también la ciudad de Macas, y él nos va a contar qué es lo que realmente está haciendo hoy recorriendo Morona, Santiago, para poder showar la voz de la selva. Mi estimado, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Gabriel Mercado Morales. Mi estimado Gabriel, cuéntanos. Hoy vengo de pasito por aquí caminando y le encuentro a usted exponiendo los textos, los libros que en estos tiempos con la tecnología prácticamente derrumbó estos tipos de buenos valores, y usted sigue fomentando, mi estimado amigo. Coméntenos acerca de lo que usted hace, su actividad principal. Bueno, como usted decía, ¿no? Ahora ya pocos son los jóvenes que leen, ¿no? Pero como le decía, ¿no? En un momento, pero sí hay todavía jóvenes que les gusta leer. Por ejemplo, como usted verá, yo vendo toda clase de libros para jóvenes, para niños, ¿no? Y como le comento, yo siempre viajo por diferentes lugares vendiendo mis libritos, ¿no? Esperando que los jóvenes lean, ¿no? Es muy importante. Mi estimado hermano, usted es de la ciudad de Quito, me manifestaba. Usted recorre el Ecuador. Coméntanos qué tipo de texto nomás usted vende, y para que la gente le pueda contactar a usted, cuáles son su número de contacto y en dónde se va, cuánto tiempo se va a quedar usted precisamente en la provincia de Morona, Santiago, y en los cantones que va a recorrer, mis estimados amigos. Bueno, le comento que acá voy a estar una semanita por acá, porque cuando conversaba yo viajo por diferentes ciudades, ¿no? Promocionando los libros. Como usted verá, lo que más se vende son, no sé si le pueden enfocar. Claro, ¿qué tipo de libros nomás tiene usted, mi estimado amigo? Correcto. Por ejemplo, para los jóvenes tengo Antes de Diciembre, Culpa Mía, Las Mujeres que aman demasiado, Otra vez de Ventana, bueno, otros libros que no tengo, Bolívar, ¿no? Y, Vendes o no vendes, tengo Cómo hablar en público, Espabila, 48 leyes del poder, de Robin, ¿no? Que vendió su Ferrari, La Biblia de Vendedores, de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, El poder de la mente consciente, al Club 5 de la mañana, Bajo de la misma estrella. Por acá tengo más, Alquimista, por ejemplo, ¿no? Zonas erróneas. Y el libro más vendible, como es este libro, Psicología Oscura. A ver, indíquenos ese libro, explíquenos un poco de ese libro que usted dice, el más vendido que... Bueno, este libro es para los jóvenes, que se trata de manipulación, ¿no? Es un extraordinario libro que este joven ha sacado, de lo que este joven le ha pasado. No quiere que la juventud le pase lo mismo, como ahora los jóvenes muchas veces se pierden, ¿no? Esto les ayuda muchísimo, ¿no? Y pues para los jóvenes que, por ejemplo, ¿no? Para las señoritas han salido estos libros: Latidos que no dije, El desamor que jamás viví, Nadie tiene que saber excepto tú, Una vida sin salud mental, Valentía, Déjame contarte, y por el último, Este horrible deseo de amarte. Bueno, ¿usted tiene todo tipo de libros y de diferentes precios, mi estimado amigo? Así es. Por ejemplo, para los niños, no sé si me puede enfocar, por favor. Bueno. Tengo Los Compas, estos son libros para los niños. Por ejemplo, Yo de Aventuras, Roquitas, tengo Gravity Falls, El monje que vendió su Ferrari, muchos libros. Estos son historias para que lean los niños. Viene con imágenes, y de cada imagen se trata de qué historia es, ¿no? Es importante que los niños hay que hacerlo leer de pequeños, ¿no? Y por ejemplo, también aparte acá, como usted verá, estos libros se trata de autoestimas. Por ejemplo, Sanación del alma, Hábitos atómicos, Este dolor no es mío, Terapia para llevar, Quien se haga ser rico, para pobre, Secreto de la mente millonaria, de Genji, ¿sí? Por acá tenemos Vendes o no vendes, el último que salió, Deja de ser tú, La generación de idiotas, un escritor argentino, un joven. Y tenemos Rugi, de Daniel, este es Inquebrantable. Y por último tenemos La magia de pensar en grande.
O sea, usted tiene todas las variedades de libros y usted anda recorriendo el Ecuador, mi estimado amigo. Así es, así es. Hoy día... Bueno, y los libros que usted no tiene, usted está en la capacidad de encontrar cualquier tipo de libro para de repente las personas que desean localizarle a usted para que usted pueda entregar, usted entrega a domicilio los textos. Claro que sí, sí. Por ejemplo, algunos que no tenga acá, me pueden conectar a mi WhatsApp. Les voy a dar el número, Claro. 09 69 82 09 80. Me encuentran como Gabriel Libros. Ahí salgo con los libros. Si de pronto alguna persona que me vea por este video. Muy bien, Gabriel Libros, ¿me puede repetir el nombre, su número de teléfono, de WhatsApp para que le puedan localizar a usted? Correcto, 09 69 82 09 80. Estoy para servirles. Cualquier cosita me pueden escribir y estoy para servirles.